económicos del día. Julia, bienvenida. Gracias, Lu. Iván, tenemos que hablar del dólar que en el día de hoy, arrancando la semana, cayó más de 2% a 40,76. De cualquier manera está superando los 40 pesos, que es lo que a muchos y a muchas del otro lado está preocupando. ¿Cuál ha sido la principal razón de esta baja? Una tasa del 72%. A ese nivel se fue licitando la LELIQ, que es la letra que viene a reemplazar la LEBAC estrictamente para el sector bancario, para los bancos, y que, como saben que con Sandleris al frente del Banco Central, el objetivo es contraer los agregados monetarios, en castellano el circulante, los billetes, los pesos que andan dando vueltas en la economía, saben que se va a apostar, se va a pagar cualquier tasa con tal de absorber para que no vaya a dólar, y la tasa que decidió el mercado fue de 72%. Hoy el mercado define la tasa de política monetaria, porque la tasa de política monetaria es la LELIQ. Yo sé que quizás del otro lado los estamos mareando, pero sepan que ese 72% es la tasa que rige para el conjunto de la economía. De ahí para arriba, por ejemplo, para préstamos personales. Vamos a ver la recaudación, acaba de salir hace unos minutos. Aumento interanual de 32% en septiembre, claro, nominal. Si lo deflactamos, da una caída del 4% de la recaudación, y ya es un dato de la economía real que empieza a ser muy palpable. En tercer lugar, caen los patentamientos de autos 0 kilómetro, también es un dato del mes de septiembre, cae 34,7%, y ya recaudación y patentamientos de autos, si bien no son el dato de consumo, de compras en supermercado o de compras en shoppings, son una aproximación al consumo, en este caso del mes de septiembre. Julia, por los datos económicos del día, que, entre otras cosas, como anticipaba al comienzo de su presentación, tiene al dólar como protagonista, que si bien bajo, supera la barrera de los 40 pesos, que es, a fin de cuentas, una barrera, por supuesto tiene impacto económico, pero una barrera psicológica, digamos, porque en términos de precios, 39, 40, 40,50, no parece hacer una gran diferencia. Lo cierto es que lo que generó una suerte, ¿cómo decirlo?, de sospecha de cómo iba a funcionar la cosa en la designación de Guido Sandleris al frente del Banco Central fueron esas famosas declaraciones que dio ayer, creo que fue al diario La Nación, diciendo: ni loco compraría dólares a este precio, ¿no? Ni loco compraría dólares a 40 pesos. Claro, uno podría decir, bueno, es cierto, porque es un dólar que está competitivo, un dólar que está muy alto, pero también es cierto que el dólar hoy no tiene precio en Argentina, en virtud de que no está clara las herramientas de política monetaria que el Banco Central estaría utilizando para controlar el tipo de cambio. Y la inestabilidad de los últimos meses. Exactamente. De hecho, esto que dice Luciana es clave, y por eso queremos recordarles algunas otras declaraciones de funcionarios públicos cuando dijeron que, de alguna manera, el que apostaba al dólar pierde. Yo lo que creo que conviene apostar al peso, porque la inflación está bajando, y porque es nuestra moneda, y porque estamos construyendo un país en el cual se puede ahorrar en peso. No busque los dólares, es para evitar crisis. La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Está claro, ¿no? Duhovne con un dólar que en ese momento orillaba los 25 pesos o previo a ello, y Carrió diciendo el dólar se va a quedar en 23. Esto no es una cuestión de hacer archivo netamente por el hecho de manifestar una equivocación del equipo de gobierno, sino porque además todo el mundo tiene derecho a equivocarse o a cambiar de opinión. En este caso es más difícil porque es el ministro de Hacienda, y en ese caso impacta directamente sobre el bolsillo de los argentinos y argentinas. No significa esto que le estamos diciendo que tiene que salir corriendo a comprar dólares, sino que simplemente pondría un manto de duda sobre las declaraciones del presidente del Banco Central. Cuando hizo esas declaraciones de Duhovne, no recuerdo, mencionás que orillaba a los 25, sí estaba muchísimo más bajo que ahora porque fue hace bastante tiempo. Además, esas declaraciones, imagino que él no invirtió en pesos, primera consideración. Y segunda consideración, cuando Carrió habló de los 23, recordemos que había sido 2 o 3 días de esta corrida que fue muy vertiginosa, y que después a la semana o a las 2 semanas
más hubo otra corrida. O sea que al poco tiempo ya dejó de estar en 23. Exacto. Mirá, un dato, vos decías del patrimonio. Hoy reveló el diario El Cronista que Nicolás Dujovne, que había manifestado que iba a traer al país absolutamente todos sus ahorros, que como sabemos están dolarizados y en el exterior, trajo solamente el 16%, algo así como $800.000 sobre un total de casi 6 millones de dólares de patrimonio declarado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. Julia Estrada. ¿Cómo están? Sí, a mí me parece que las dos declaraciones resumen un poco el comportamiento errático del gobierno. Con Luciana el viernes y con Víctor Hugo hacíamos un repaso de lo que fue haciendo el Banco Central desde que asumió el gobierno, porque acá hay un problema de que asumen distintas caras, distintas figuras importantes al frente del Banco Central. De hecho, Sandleris tiene un buen currículum, eso nadie lo puede negar, pero va cambiando al mismo tiempo fuertemente la orientación, al menos en algunos aspectos de la intervención sobre el dólar. Sturzenegger estuvo 2 años diciendo que no había que vender dólares. Arrancó, atisbó una corrida. En marzo, abril empezaron a vender dólares de una manera totalmente errática y volátil. Después de eso pusieron un techo, cuando se iba Sturzenegger arrancaba Caputo de 5.000 millones de dólares que llega el FMI y les dice que lo levanten. Después de eso arrancan con subastas, que yo siempre digo que no funcionaban para bajar el tipo de cambio, sino para regalar los dólares. Después asume Caputo y combina subasta con venta directa de dólares. En todo este lapso la tasa pasa de 40% en abril y mayo a 60% en junio. Y después de todo ese lío tenemos esto que pasa ahora, que es que se va Caputo y asume Sandleris, en este caso con una política que dice: no vamos a intervenir en el dólar, no vamos a fijar tasa, nuestra única política es de agregados monetarios, controlamos la cantidad de circulante que hay. Entonces lo que termina pasando hoy, por ejemplo, es que el banco decide una tasa de 72%, que es lo que efectivamente termina pasando, y nadie tampoco sabe si esa tasa de 72% va a servir para controlar el dólar, porque esta banda, esta zona de no intervención entre 34 y 44 aumenta 3% mensual. Bueno, y ahí hay algo, Julia, que me parece interesante. Yo he escuchado en las últimas semanas, estando en la última semana, incluso fuera del ámbito laboral, a economistas que pecaron de oficialismo durante la campaña del 2015 y lo hicieron también durante los primeros años de la administración Cambiemos, faltarle el respeto de una manera que para mí es improcedente al presidente del Banco Central, a Guido Sandleris. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros que tenemos la tranquilidad desde el punto de vista periodístico, pero la tristeza desde el punto de vista ciudadano de haber hecho un diagnóstico más o menos parecido a lo que terminó ocurriendo, no tenemos que caer en descalificaciones para sobreactuar independencia en relación al poder de turno. Ahora, sí es cierto que la sensación que da la asunción de Sandleris en el Central, y esto por favor que se entienda como carácter descriptivo y no valorativo, es que viene a ejecutar, y algo ustedes decían la semana pasada, un programa que no se genera en la República Argentina. Después está la duda permanente si esto efectivamente es una decisión del Fondo Monetario o si el gobierno utiliza de excusa al Fondo Monetario para hacer un programa económico que es el que quiere y no lo puede hacer por el costo electoral o el costo social que tendría. Y además es lo que me quedé pensando cuando Julia hacía la semana pasada este análisis y repasando también algunas declaraciones, me quedé pensando en que el pequeño ahorrista, aquella persona que todavía tiene la capacidad de ahorro, cada vez menos es la realidad, porque el crecimiento de los salarios, aquellos que tienen relación de dependencia, no fue acompañado de la inflación, o sea que ahí ya tenés un deterioro de tu poder adquisitivo. Cuando en algún momento intentó apostar al peso, perdió de manera tan contundente, pero tan contundente frente a la crecida del dólar, que cuando le vuelve a generar una pequeña capacidad de ahorro, de ninguna manera, como justamente el manejo que tiene es muy pequeño, no fue nunca más al peso. O sea, prefiere ir al dólar, más allá de una cultura que tenemos del dólar, porque sabe que por lo menos no va a perder. O sea, ya ni se piensa a veces en ganar, Julia, porque sí, si no, sí, es ese comportamiento que siguen todos los que ven cómo creció y cómo se ha trepado el dólar durante este último tiempo, por más de que haya tenido en algún momento una intención de apostar al peso, Julia. Es así, Lu. De hecho, antes de esta crisis cambiaria del 2018, yo siempre decía, cualquiera que hubiera vivido el 89 o que hubiera vivido el 2001 tiene algún tipo de problema de credibilidad con respecto a la relación peso-dólar. Y justificadamente, yo decía, es legítimo porque han vivido esas crisis. Ahora, quizás nuestra generación más joven, esta es la primera vez, al menos desde la salida de la crisis de convertibilidad en el 2001,
que vive una crisis cambiaria, pero además en etapas. Aquel que tuvo dólares en abril y subió de 20 a 25, ganó. Aquel que tuvo dólares en junio, julio y subió de 25 a 40, ganó. Hoy, a la tercera, uno puede decir la tercera es la vencida, es difícil encontrar credibilidad en el peso, incluso considerando que ya es el segundo presidente del Banco Central, Sandleris, y con una política monetaria, yo digo, monetarista pura y dura. Porque esto sí es la escuela monetarista, y yo sí creo que tiene que ver mucho con el Fondo Monetario Internacional en relación a lo que decía Iván hace un rato. Por un lado está claro que estas son las políticas que el gobierno de alguna u otra manera buscaría aplicar.